Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz. Yo soy el director editorial de la revista Vida y Éxito. Bienvenidos a esta nueva entrevista. Estamos con el señor Lincoln Díaz Balart. Él es un abogado y político cubano-americano y fue el representante en el Distrito 21 del Congreso de Florida de 1993 al 2011. Él es miembro del Partido Republicano y anteriormente sirvió en la Cámara de Representantes y en el Senado de Florida. Se retiró del Congreso en el 2011 y actualmente es presidente del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso. Después de abandonar el Congreso, comenzó una práctica legal y una firma de consultoría y ambas tienen la sede en la ciudad de Miami. ¿Qué tal, don Lincoln? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí. Muchas gracias, don Lincoln. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más su trayectoria política y profesional? Sí, después de graduarme de abogado en Cleveland, Ohio, en Case Western Reserve University, vine para Miami y comencé primero como en Legal Services of Greater Miami, un programa que provee servicios legales a las personas de muy pocos recursos económicos. Después fui fiscal, trabajé en la rama penal. Y entonces trabajé en varios bufetes aquí en el sur de la Florida. Fui electo, como usted dijo, a la legislatura estatal en 1986, primero a la Cámara, después al Senado. Y en 1992 fui electo al Congreso de Estados Unidos. Estuve ahí 18 años. Me retiré después de 2010. En enero de 2011, mi hermano Mario, que había estado representando un distrito colindante en la Cámara de Representantes Federal, tomó entonces fue el que yo tuve durante 18 años, a mucha honra aquí en el sur de la Florida. Y mi hermano Mario sigue en el Congreso, pero como usted dijo, yo me retiré del Congreso y regresé al sector privado, aunque naturalmente sirviendo a las causas nobles por las que trabajé también en cargos públicos. Por ejemplo, como presidente y fundador del Congressional Hispanic Leadership Institute, que es una entidad aquí, una ONG en Washington que provee pasantías a estudiantes universitarios a través de lo largo y ancho de Estados Unidos. Más de 200 estudiantes han podido obtener pasantías en lo que por las iniciales se conoce como CHLI, CHLI. Le hemos abierto las puertas a grandes oportunidades a esos más de 200 estudiantes, muchos de los cuales ya tienen pues tremendas profesiones pues, siempre nos enorgullecen. Porque una de las cosas que sea en una sociedad libre, como usted sabe, para servir no tiene que estar uno en un cargo público. Uno puede trabajar a través de ONG, a través de la sociedad civil, como las entidades en las que yo sigo activo, como el Congressional Hispanic Leadership Institute, también el Instituto La Rosa Blanca, que trabaja para ayudar a la oposición interna en Cuba, para lograr allá, en cuanto se pueda, lo antes posible, una transición democrática hacia el Estado de Derecho, un Estado de Derecho y la libertad. Y naturalmente, pues ejerzo como abogado me mantengo muy ocupado. Su papá también es un personaje que defendió bastante la democracia en Cuba. ¿Cómo ve usted el futuro de la isla en este tema? Bueno, está sufriendo mucho. El pueblo de Cuba lleva más de 6 décadas oprimido por una tiranía realmente feudal, porque es que ni siquiera me gusta usar los términos de izquierda o derecha, porque esa tiranía es feudal, todo está en manos de una familia, el pueblo se mantiene esclavizado y el régimen dirigido porque durante muchas décadas fue una diarquía, ¿no?, de los hermanos Castro. Ahora sigue en el poder el hermano Raúl, tiene el título de jefe del Partido Comunista, no necesita el título para tener el poder omnímodo. Es una dictadura totalitaria
donde todo el poder está en manos del tirano Castro y realmente su hijo y su yerno, que manejan o bien la economía en el caso de su yerno, en el caso de su hijo, responsable por la policía secreta. Es una tiranía, como digo, feudal, y es muy triste que en el siglo XXI continúe en nuestro hemisferio una tiranía feudal, pero además agresiva en el sentido que coordina los intereses antidemocráticos y está en negocios ilícitos con otras dictaduras del hemisferio, como la de Venezuela o la de Nicaragua. Y entonces es un factor muy desestabilizador, y el pueblo de Cuba, naturalmente, está desarmado, sufre el totalitarismo y el terrorismo de Estado de esa dictadura feudal, que naturalmente no es viable porque no es heredable. Ellos quieren que ahora el hijo y el yerno de Castro y eso mantengan esa tiranía ad infinitum, para siempre, pero eso no es posible. Y cada día hay más héroes en todos los pueblos y los municipios de Cuba, de la oposición interna. Esos héroes no solo tienen mi admiración, sino que son los que serán los líderes del futuro, porque esa la autoridad moral que tienen hoy por esa lucha tan valiente en el Estado totalitario, ese feudal que llevan los líderes de la oposición interna, están recibiendo agresiones diarias, ellos y sus familias. Esa autoridad moral se va a convertir en autoridad política, autoridad jurídica. Cuando exista un Estado de Derecho en Cuba y exista elecciones libres, y en todos los pueblos y en las provincias y en el gobierno nacional habrá elecciones, y los que tengan esa autoridad moral tendrán entonces la autoridad política. Ellos serán los líderes de Cuba. Y estoy en contacto con ellos lo más posible. Los ayudamos, les damos nuestra solidaridad moral lo más posible, en todos los sentidos que podamos. Ese es el futuro de Cuba, pero el presente es muy trágico y muy triste. Y el presente ha durado ya 6 décadas. ¿Nos puede comentar un poco sobre el legado de su papá y el trabajo que su papá hizo en pro de la democracia en la isla? Mi padre, que fue mi maestro, Rafael Díaz Valar, fue un hombre de ideas y un hombre de acción. Él tenía gran vocación política. Él y su padre, mi abuelo, Rafael Díaz Valar, fueron políticos y abogados en Cuba. Mi padre fue electo líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Después, en la última elección que hubo en Cuba, fue electo senador, pero no pudo tomar posesión del cargo. Iba a tomar posesión el 24 de febrero del 59, pero Fidel Castro tomó el poder a principios de enero del 59 y no hubo ya más congreso. Mi padre, lo que yo más admiro de toda su vida fue que cuando el mundo entero estaba enamorado de Fidel Castro, porque todo el mundo se enamoró de Fidel Castro a principios de 1959, y la gran mayoría del pueblo de Cuba, la opinión pública mundial unánime, estaba con Fidel Castro. Mi padre, que sabía lo que venía porque conocía bien a Fidel Castro, habían sido cuñados y se conocían muy bien desde la universidad. Mi padre sabía que Castro iba a instituir una terrible tiranía totalitaria, que como el fascismo había perdido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el único totalitarismo que quedaba en el mundo para poder permitirle a Fidel Castro instituir una tiranía totalitaria por el resto de su vida, que era su ideal y su misión, ¿no? Su sueño, el de Castro. Mi padre sabía que iba a pactar con el comunismo internacional. Entonces, cuando comenzaron los primeros días de enero del 59, los fusilamientos sin juicio
horrorosos, no por motivo de justicia, sino para instituir el terror en el pueblo cubano, mandar el mensaje de que ahora había llegado al poder un grupo que iba a instituir y estaba instituyendo el terror para mantenerse en el poder. Cuando comenzaron esos fusilamientos, los primeros días de enero de 1959, mi padre sabía que si él no denunciaba esos fusilamientos, nadie lo haría. Entonces fundó con un pequeño grupo de emigrados cubanos que habían salido de Cuba para pelear como voluntarios en la Segunda Guerra Mundial y se habían quedado en la ciudad de Nueva York, que habían hecho sus vidas en Nueva York. Mi padre en Nueva York, el 28 de enero de ese mismo mes, 1959, fundó la primera organización para luchar contra Castro, denunciar en efecto los fusilamientos, a pesar de que el mundo entero estaba enamorado de Castro, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, y fundó la Rosa Blanca. Y eso fue un acto de valentía personal, porque hay veces que, y como demostró él en ese momento, hay que enfrentarse al mundo para denunciar la barbarie. Y es lo que hizo él. De todas las cosas en su vida, eso es lo que más admiro yo. Después él siguió estudiando, nos dejó escrito un pensamiento para la reconstrucción de Cuba. Si uno va a La Rosa Blanca, una palabra, larosablanca.org, ahí puede leer ese pensamiento, ese plan para la reconstrucción de Cuba. Y él obtuvo títulos universitarios en varias universidades europeas, en Derecho Comparado. En efecto, se pasó el resto de su vida estudiando para coadyuvar en todo lo posible a la democratización de Cuba, y murió en el exilio. Pero su pensamiento está ahí, escrito, y su legado está ahí, y su ejemplo. Ese fue mi padre, Rafael Díaz de Alar. ¿Cómo está la influencia latina en la política estadounidense y pues también en los negocios, ya que usted tiene bastante conocimiento de las dos partes? Bueno, son dos temas conectados pero diferentes. En términos de la política, bueno, en términos primero de la economía, como usted sabe, hay más de 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, comunidad hispana en Estados Unidos. Es una comunidad pujante. De los pequeños negocios que se han abierto aquí en Estados Unidos en las últimas décadas han sido abiertos, han sido creados por latinos, por hispanos. La comunidad latina en Estados Unidos es muy pujante, muy trabajadora. Realmente es increíble la riqueza económica, trabajando diariamente, muy intensamente, que ha logrado y continúa logrando esa comunidad de más de 50 millones. Políticamente también es una comunidad muy influyente. Hay líderes electos muy importantes y muy influyentes hispanos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el senador Marco Rubio, el senador Bob Menéndez, de diferentes partidos, uno republicano, uno demócrata, trabajando muy de cerca también con mi hermano y los otros miembros de la Cámara de Representantes hispanos. Son líderes importantísimos. Y yo diría que tienen una influencia muy importante en la política exterior de Estados Unidos, especialmente respecto a nuestro hemisferio. ¿Cree usted necesario que los políticos y las autoridades tomen posiciones en el sentido de legislar diferente o crear opciones diferentes para cada comunidad? Porque a final de cuentas, pues cuando pensamos todos son ciudadanos estadounidenses, uno pensaría que un político legisla para todo el país, ¿verdad? Y no pues para la comunidad blanca, para la comunidad negra o para la comunidad latina. Usted que está pues en ese espacio directamente, ¿cómo ve ese tema? Bueno, cuando se habla, por ejemplo, de oportunidades económicas, de
oportunidades para la creación de prosperidad. Se trabaja y se debe, yo creo, trabajar para todos. Yo creo que lo que es importante tomar en consideración es que, por ejemplo, cuando yo pude ayudar a los centroamericanos, especialmente nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos, a través de la ley que se conoció por sus siglas en inglés como NACARA. Esa ley, hombre, naturalmente estuvo enfocada en esos centenares de miles de inmigrantes que estaban ante una posible deportación y que yo pude ayudar a través de NACARA. Pero eso es un tema específico, ¿no? Una coyuntura, esa fue una coyuntura donde pude ayudar. En ese momento había decenas de miles de nicaragüenses aquí en el sur de la Florida. Yo estaba en contacto con ellos continuamente y sabía cuán angustiosa era su situación migratoria y por lo tanto sus vidas en esos momentos. Entonces me dediqué a tratar de resolver el problema a ellos y cuando pude lograr el necesario apoyo de mayorías en ambas cámaras en ese momento del Congreso, pude ayudar a los nicaragüenses, todos los nicaragüenses que habían llegado a Estados Unidos hasta 2 años antes, la ley fue en el 97, pude lograr que todos los nicaragüenses que habían llegado a Estados Unidos antes de finales del 95 lograran la amnistía. No importa en qué situación estaban aquí, ya, por esa ley, todos los nicaragüenses lograron amnistía. No pude lograr amnistía para los salvadoreños y los guatemaltecos, pero había una demanda judicial, de aquí class action, demanda de clase, que tenía identificados aproximadamente 300,000 guatemaltecos y salvadoreños, y por lo tanto pude utilizar esa demanda judicial existente que había identificado esos centenares de miles de salvadoreños y guatemaltecos y logré que entraran en la ley NACARA. Entonces también antes del final del proceso de la ley NACARA, a través de negociaciones entraron algunos europeos del este, entraron algunos cubanos que en ese momento necesitaban ayuda. Pero la gran mayoría de los que entraron en Estados Unidos obtuvieron residencia legal y hoy en día casi todos son ciudadanos de Estados Unidos. A través de la ley NACARA, la gran mayoría de beneficiarios fueron centroamericanos. Pero bueno, eso fue un ejemplo coyuntural de lo que puede hacer un legislador cuando se dedica a ayudar a un grupo específico por una necesidad específica en su comunidad. En ese caso, el problema que yo llegué a conocer porque vivía aquí con los nicaragüenses en el sur de la Florida. Pero cuando hablamos de progreso económico, oportunidades para, por ejemplo, abrir pequeñas empresas, para financiar esas pequeñas empresas, hablamos para todos ciudadanos, y trabajamos por todos los ciudadanos. O sea que la pregunta es muy buena porque aunque existen coyunturas donde podemos ayudar a grupos específicos, cuando trabajamos por la prosperidad y la creación de, por ejemplo, pequeñas empresas, hablamos y trabajamos para crear oportunidades para toda la sociedad. Ahora, la gran mayoría, como dije anterior, no la gran mayoría, pero gran parte de los pequeños negocios, gran parte de los pequeños negocios que se han abierto en Estados Unidos en años recientes, lo han abierto latinos, hispanos. ¿Por qué cree usted que el tema racial o el tema étnico es tan polémico en Estados Unidos y a veces un hecho en particular estalla como lo que vimos hace poco pues con el asesinato de este señor George Floyd? Bueno, hay que tomar en consideración la historia, ¿no? Y la historia de Estados Unidos con respecto a ese tema es muy dolorosa. Como usted sabe, hubo una guerra civil aquí entre 1861 y 1865 que costó casi 1 millón de muertos. Y después hubo
una ocupación militar de los estados que habían ido a la secesión, una ocupación militar, y después entonces cuando se retiró el ejército de Estados Unidos, unos 12 años más tarde, hubo mucha opresión de esos, por ejemplo, los ex esclavos. Hay mucho dolor cuando se habla del tema histórico aquí en Estados Unidos. Yo creo que es importante enfatizar que a pesar de los horrores del pasado, el progreso que se ha logrado en Estados Unidos es increíble, increíble. O sea, el racismo de Estado que existía aquí se eliminó a mediados de los años 60. El racismo en la sociedad civil, en la economía, en las elecciones, eso se prohibió firmemente por ley en 1964 y 1965. La extensión de la ley de derechos del votante, yo tuve el privilegio de llevarla al Pleno en el Congreso antes de irme. Hay que enfatizar y hay que recordar el tremendo progreso que se ha logrado aquí. Esto es una nación, como toda institución humana, es imperfecta, pero es perfectible. Y es admirable Estados Unidos de América, admirable. En términos de las oportunidades que le permite a todos, todo el mundo que viene a trabajar aquí, que trabaja aquí, tiene oportunidad. Y ese racismo al cual hice referencia se prohibió formal y legalmente hace 50 años. Y el progreso ha sido extraordinario. Yo admiro profundamente y adoro a esta nación. Daría mi vida en cualquier momento por Estados Unidos de América. ¿Que tuvo sus problemas? Sí. ¿Que toda institución humana tiene sus problemas? Sí. Pero que ha ido mejorando continuamente. Y que es ejemplo, primero, de oportunidad. Y segundo, para todos sus ciudadanos. Y segundo, de solidaridad internacional. Porque hay que recordar los miles y miles de jóvenes estadounidenses que dieron la vida por liberar continentes. Una de las cosas que más me ha emocionado a mí es cuando visito cementerios de los soldados americanos en Europa, en Francia, en Bélgica, en Gran Bretaña. Visité uno hace unos años allí también. Yo siempre recomiendo a todo mundo que pueda que visite los cementerios de los soldados americanos en Europa. Ese es, para mí, el más impresionante legado y muestra de heroica solidaridad de este pueblo, de Estados Unidos. O sea que tiene en mí un gran admirador, como ve, de Estados Unidos. Con respecto, don Lincoln, al tema de la política exterior y el comercio de Estados Unidos hacia Latinoamérica, ¿cómo lo ve usted? Uno de los, yo creo, de los problemas que yo he identificado aquí en Estados Unidos importantes, y no es fácil de remediar porque es muy extenso el problema, es que, y uno nota eso, lo que diríamos que es la falta de capacitación sobre Latinoamérica. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando Derecho,
Mi esposa en ese momento estaba estudiando para un master's en economía. Y entonces a veces que yo la esperaba y me podía en la biblioteca en Cleveland, y veía leía las viejas revistas, Time, Newsweek. Había una revista muy famosa, Look. Esas revistas tenían noticias cada vez que había un ejemplar, por ejemplo, Time y Newsweek semanalmente. Había una sección de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cubrían qué es lo que sucedió hoy en México, qué sucedió en Argentina, qué sucedió en Guatemala, qué sucedió en Costa Rica, qué sucedió en Brasil, semanalmente. Y entonces, al leer eso, me di cuenta cómo ha cambiado la situación. No solo aquí en Estados Unidos, es que tenemos un problema de simplificación, eh, de falta de lectura y por lo tanto de la prensa también, que la prensa no se interesa, porque es un problema de toda la sociedad, no se interesa. Y entonces está también la cuestión de los ratings, de que las noticias cada día son más sobre accidentes, sobre tragedias. Esa superficialización es tan peligrosa. Ha afectado en el sentido, la falta de capacitación sobre Latinoamérica, esa falta de interés crea entonces falta de capacitación, que crea entonces más falta de interés. Y eso ya ha sucedido durante muchas décadas. Es un problema aquí serio. No solo aquí, pero lo noto aquí. Ahora hay ejemplos, por ejemplo, de líderes, mencioné los líderes en el Congreso, hispanos. Ellos saben mucho y estudian mucho sobre Latinoamérica. En el Ejecutivo hay líderes que continuamente están estudiando y que están muy capacitados sobre Latinoamérica. Por ejemplo, Mauricio Claver Carone, que ahora ha sido designado como el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Mauricio es un joven abogado, yo tengo el privilegio de conocerlo hace años, extremadamente capaz, culto, estudioso. Yo diría que es un estadista. Mauricio Claver Carone es un estadista. ¿Por qué lo digo? Porque no solo es capaz, sino que continuamente está estudiando. Es culto. Conoce todos los países. O sea, conoce sobre la historia y la problemática de todos los países de nuestro hemisferio. Es un ejemplo de que eso a lo que hice referencia anteriormente, de que los medios de comunicación no cubren, no hablan, no estudian Latinoamérica. No quiere decir que no hay líderes aquí en Estados Unidos que sí están pendientes de Latinoamérica, sí entienden Latinoamérica. El embajador Carlos Trujillo, por ejemplo, embajador en la OEA, es otro ejemplo de un joven estudioso, estudiante, brillante, que conoce nuestro hemisferio. O sea que hay gran capacitación y gran capacidad en líderes en Estados Unidos, que además sienten afinidad por nuestro hemisferio, lo conocen y quieren coadyuvar, no solo a que exista una relación fluida y muy positiva entre Estados Unidos y el resto del hemisferio. Usted ahora nos estaba comentando de este señor de Mauricio Claver Carone, el candidato para la presidencia del BID que propone Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas de este candidato específicas para este puesto? Que es un estadista, que conoce nuestro hemisferio como muy pocas personas lo conocen, que es un estudiante y un estudioso de todo nuestro hemisferio, además de las relaciones internacionales y de la historia. Es uno de los nombramientos más impresionantes que yo he visto en años recientes. Otra cosa que hay que agradecerle al presidente Trump, que lo haya
sugerido su gobierno, ¿no? Para este cargo. Como dije anteriormente, Mauricio Claver Carón es un estadista y está altamente capacitado. Y realmente es impresionante su currículum, su preparación y su devoción, no solo por Estados Unidos, sino por nuestro hemisferio. Y por lo que debe motivar, yo creo, a todos los líderes en este hemisferio, que es coadyuvar en todo lo posible a mayor prosperidad y mayor libertad para todos en nuestro hemisferio. Yo admiro profundamente a Mauricio Claver Carone y creo, como digo, que su nombramiento ha sido uno de los más impresionantes que he visto en años recientes. ¿Cómo ve usted el panorama político para noviembre? ¿Cuál cree usted que será el próximo presidente de Estados Unidos? Nadie tiene la bola de cristal. Yo recuerdo en 1988 estar leyendo sobre la elección de ese noviembre y el candidato en ese momento, Dukakis, que era el candidato demócrata, tenía una ventaja de 17 puntos en las encuestas. Eso fue en julio de 1988. Cuando vino la elección en noviembre la victoria, o sea, fue abrumadora del presidente Bush 41, o sea, el Bush padre. Fue abrumadora la victoria, no fue reñida. O sea que 4 meses pueden parecer como poco tiempo, pero en política son mucho tiempo. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Los demócratas hasta ahora han mantenido en un sótano a su candidato. No sale, casi no sale del sótano. De vez en cuando hace un programa televisado desde el sótano, pero yo creo que va a tener que salir del sótano. Va a haber ya, están programados 3 debates. Y entonces el pueblo tiene que enfocarse, ¿no? sobre la decisión, una decisión muy importante que tiene en sus manos el pueblo de Estados Unidos. Yo no iba a ganar. Igual que no sabía quién iba a ganar en 1988, pero veía que Dukakis tenía una ventaja de 17 puntos. Y yo me acuerdo leer eso y pensar, 17 puntos. Esa es una gran ventaja que tiene Dukakis. Bueno, Bush ganó abrumadoramente cuando se enfocó el pueblo sobre las verdaderas alternativas. Y todo puede pasar en esta elección. Lo que sí sé que es una elección muy importante, porque ha demorado un tiempo, unos años, pero ya hay un equipo muy capaz en posiciones claves en Estados Unidos. Los mencioné anteriormente. Y es importante que ellos puedan continuar trabajando. En muchos casos acaban de, hace poco, llegar a sus posiciones. Hubo un periodo ahí de años de rodaje, hubo unos nombramientos que no resultaron, pero ahora sí hay un equipo muy formidable y las consecuencias ahora de que ese equipo no continúe en el poder pudieran ser peligrosas, porque sobre todo hace falta un Estados Unidos fuerte, un Estados Unidos que ayude a los amigos de Estados Unidos y un Estados Unidos que sea el líder en este hemisferio del trabajo y la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra el totalitarismo. O sea, los enemigos de la libertad y los agentes del mal tienen que ser los enemigos. O sea, son los enemigos y tienen que estar identificados como los enemigos de la libertad. Es como cuando uno
escucha sobre la psicoanálisis, el problema principal y más importante es reconocer el problema. Y eso es el sine qua non. Si no se reconoce el problema, que es una situación como teníamos anteriormente en Estados Unidos aquí, que los Estados Unidos lo que a quien ayudaba en muchos casos no era a los amigos de Estados Unidos y no eran los amigos de la libertad. Eso no puede ser. Eso por fin ya no es la política de Estados Unidos. Por lo tanto, es importante mantener a ese equipo al que hice referencia, que ya está en posiciones importantes, en posiciones poder continuar ayudando. Mencioné, por ejemplo, a varias posiciones. Se me había pasado, por ejemplo, un joven muy capaz, que ahora es el presidente de la USAID, Agency for International Development, John Barza, extraordinario líder. Hace poco que llegó a esa posición. Es importante que ellos continúen teniendo oportunidad de trabajar. Así que, aunque no sé cuál será la decisión del pueblo de Estados Unidos, pero espero que permita a Estados Unidos, a ese equipo, continuar trabajando. Excelente, don Lincoln. Le agradecemos realmente su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por sus opiniones y yo creo que conforme estemos más cerca de las elecciones vamos a volver a buscarlo para seguir comentando y analizando el panorama político electoral de Estados Unidos y su influencia en nuestros países de América Latina. Muchas gracias. Un placer para mí. Muchas gracias. Muy buenos días.